Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Conoces la figura de Luis Cernuda, uno de los grandes poetas de la generación del 27? ¿Qué podemos recoger y qué podemos aprender de sus textos y de sus poesías? Y también un poco de su vida. Vamos a conversar brevemente sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Es importante, como hemos manifestado anteriormente, acercarnos a estos autores y ver sobre todo lo universal en su poesía y cómo sigue vigente, pese al tiempo que ha pasado. Este autor, este poeta concretamente, que también fue abogado y curiosamente también fue librero, Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902, murió en México en 1963, luego de un larguísimo exilio producto de la Guerra Civil Española. Desde su infancia, en la época escolar, ya había mostrado un agudo interés por lo poético y también mucho asombro y mucha, por así decirlo, cercanía con la poesía, es decir, era un área que la atraía bastante. De hecho, sus biógrafos señalan que estuvo muy impactado por las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y sus profesores de literatura, y aquí hacemos un inciso, es importante a todos los profesores que quizás estén viendo el canal, que incentiven, porque si no solamente la biografía de Cernuda, sino en otras que hemos visto, la figura del docente y más allá de eso, del maestro, es fundamental para el cauce literario de estos autores, porque no solamente fue este profesor en su época escolar, sino que cuando fue a la universidad sí, en Sevilla a estudiar Derecho, también su profesor de literatura estuvo muy pendiente y estuvo muy interesado en él, alentando su, sus aptitudes pues poéticas. Lo introdujo mucho en la lectura de los clásicos del siglo de oro español, o sea, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y también autores franceses. Él con esa formación, una vez termina la universidad, se va a Madrid para insertarse en el mundo editorial y lógicamente también en el mundo poético. Publica primero un texto en 1927, pero este texto no tiene tanto éxito. Un libro lírico, Perfil del Aire, 1927, es bastante rechazado por la crítica, pero Cernuda no se rinde. Y luego de conocer al gran poeta Federico García Lorca, que tuvimos una aproximación ya de él en el canal, en un homenaje precisamente a Góngora, él continúa escribiendo y lo hace en un texto llamado Égloga, Elegía y Oda. Es decir, se sintetiza un poco el conocimiento pues, que tenía de ciertas figuras retóricas y de ciertos conceptos en la poesía, porque ya como habíamos visto desde su más tierna infancia, los profesores se habían preocupado y contó con buenos profesores y sobre todo maestros realmente en un sentido más integral, más profundo, que lo encauzaron en la causa literaria, en el cauce literario. Estalla después la guerra civil española, él se exilia, vivió en Inglaterra, vivió en Estados Unidos, ahí tuvo un encuentro también con la poesía y con el mundo anglosajón en lo intelectual y en lo estético, y también en México donde murió, es decir, por el exilio, por la guerra civil que hubo en su país, se vio obligado a abandonarlo y vivió buena parte de su vida pues en el exterior. Tiene un poema, no lo vamos a leer porque es bastante, un poco extenso, pero es bastante interesante. Un texto, un panegírico, es decir, un texto fúnebre de elogio a Federico García Lorca, como ya vimos a quien conoció, fue compañero suyo en esta generación del 27 y que lamentablemente fue, como eh, conversamos en la ocasión anterior, asesinado por el régimen durante la guerra civil. Entonces, ese es un poema, se llama Un poeta muerto, es un homenaje, un elogio y les recomiendo su lectura. Sin embargo, el texto que vamos a explorar brevemente hoy es un texto más corto de este poeta español Luis Cernuda, titulado El viento y el alma. El viento y el alma. Con tal vehemencia el viento viene del mar que sus sones elementales contagian el silencio de la noche. Solo en tu cama le escuchas, insistente en los cristales.
tocar, llorando y llamando, como perdido, sin nadie. Mas no es él quien en desvelo te tiene, sino otra fuerza, de que tu cuerpo es hoy cárcel, fue viento libre y recuerda. Vemos que es un poema bastante corto, sin embargo nos invita mucho a la reflexión, tanto desde el título como de la estructura. Tiene 3 estrofas, todas las estrofas eh, pues son cuartetos, hay 4 versos en cada una. Ahí vemos cierta estructura y cierta, por decirlo así, simetría en lo formal. Tal vez vemos la cadencia que utiliza. Vemos aquí que no utiliza mucho el recurso de la literación, de repetir ciertos sonidos para generar esa cadencia, sin embargo lo logra hacer con una lectura pues un poco más atenta. Eh, También desde el punto de vista del tríptico poético, la idea, es decir, de esa orfandad, por así decirlo, de ese viento que regresa y el viento interno que vendría a ser el alma. Ustedes no se están enterados, pero inclusive hay ciertos idiomas donde la similitud, o inclusive en grandes textos como la Biblia, por ejemplo, hay una similitud entre el hálito de vida, es una especie de soplo, de viento, y esa idea no es únicamente una idea instalada en el mundo cristiano, sino en otras culturas también la tienen. Entonces él explora y explota esta similitud. La imagen es bastante clara, está bien distribuida a lo largo de todas las estrofas. La extensión es bastante adecuada, lo deja uno siempre reflexionando. Luego de esto, evidentemente, la relación entre el viento y el alma es explícita, por eso así se llama el poema. Vean una cuestión curiosa en la segunda estrofa, porque yo he conocido ciertas personas que, pues con todo respeto, yo discrepo de eso, em, porque son personas que dicen, por ejemplo, que en la poesía jamás se pueden usar gerundios, que eso es prácticamente anatema, que es una herejía, usar un gerundio. De hecho, ustedes saben que el gerundio actúa como un adverbio de modo y nos indica sobre todo el cómo, ¿no? Cómo sucede esa acción. Entonces, para muchas personas el gerundio es un recurso fácil y queda muy mal en poesía, pero vean acá en la segunda estrofa, cuando dice, tocar llorando y llamando, usa 2 gerundios, pero generan un gran énfasis y nos dan inclusive esa imagen del viento como un elemento prácticamente incorpóreo, invisible, tocando y llamando y al mismo tiempo mientras llora. Entonces refuerza la imagen. Es decir, ahora no todos podemos permitirnos usar 2 gerundios en un poema como Cernuda, pero es bueno tener en cuenta ese aspecto formal para ver cómo desde el conocimiento del idioma se pueden hacer rupturas. Y evidentemente la correlación que establece entre este elemento, es decir, el alma como elemento trascendental, también incorpóreo, también invisible, y el viento, que es un elemento levemente más tangible, ese origen que tienen, ¿cierto? Y cómo es, vean en la última estrofa, cómo es el alma la que contiene el cuerpo, porque por regla general se dice que es el cuerpo la cárcel del alma, pero en este caso, esta otra fuerza, es decir, el alma que está conteniendo el cuerpo con el que está en una unidad, también tuvo un origen o la similitud que él plantea, la síntesis que él plantea, también como el viento libre. Entonces es un viento que quiere entrar hacia nosotros, pero no es lo que nos perturba, sino nosotros mismos queriendo salir, a reunirnos, una centrípeta y una centrífuga. Muy interesante y se pueden generar muchas otras reflexiones de este texto y eso es lo que hace bastante valioso un texto, ¿cierto? A pesar de que pasen muchos años, usted puede darle una mirada que contenga elementos universales, que esté bien estructurado, como este poema de Luis Cernuda. Pero coméntanos, por favor, ¿conoces más de este autor? ¿Te gustaría conocerlo un poco más? ¿Qué opinión te merece el poema? Nos parece muy interesante compartir esto. Pues igual te invitamos a suscribirte al canal, también a comentar, compartir el contenido para seguir retroalimentándonos y vamos a seguir teniendo, por supuesto, todas estas visiones y perspectivas y a estos grandes poetas y por el momento, no siendo más, siempre un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.